Bien, buenas noches. Es un agrado poder compartir este video con ustedes con el objetivo precisamente de conversar un poco de la primera y la segunda semana, ya que vamos a enfrentar las actividades que hacen a la tercera semana de trabajo. El módulo de memoria y atención es un módulo muy importante dentro de la formación, no solamente de los profesionales en salud desde el enfoque biomédico, sino hoy en día desde lo que hace al enfoque de la educación, como un paradigma que se va trabajando desde los enfoques del neurodesarrollo y las neurociencias. Y sin duda la atención a la memoria va a ser un capítulo bastante amplio, muy complejo en su contenido y en su comprensión, así como también en cuanto a la evaluación de la atención a la memoria, como en el proceso mismo de abordaje. En estas 2 primeras semanas, pues se ha tratado precisamente de revisar estos aspectos referidos a las bases teóricas que hacen al procesamiento de la información, es decir, aquel proceso por el cual adquirimos toda la información circundante en nuestro medio, información que viene a través de la visión, la audición, del tacto, del gusto, del olfato. Nuestro sistema vestibular también nos informa, así como nuestro sistema propioceptivo, que constantemente a través de informaciones que van, decíamos, rodeándonos en un medio que constantemente nos bombardea externamente, pero también internamente, es decir, necesidades, por ejemplo, básicas de hambre, de sed, de calor, de frío, de presión, de vibración, pero también estímulos de tipo emocional que provienen del entorno externo, pero también de un clima interno. Es decir, que nosotros vamos percibiendo toda esta información de tipo emocional de manera constante y ha de ser el aula precisamente aquel lugar donde se visibilice muchísimo más muchas veces este tipo de situaciones que van a afectar precisamente nuestros niveles de atención, y en el caso de los niños quizás los entornos familiares, los entornos sociales van a ser los que influyan de una manera más directa para que se vean estos mecanismos activos o de repente muy concentrados precisamente en ese clima interno que va a ser a la vida del niño, ¿no? Entonces, esta tercera semana vamos enfocándonos un poco a poder reflexionar desde nuestra propia práctica e ir pensando en aquellos casos, en aquellos niños que tenemos en lo cotidiano, en los cuales vamos observando problemas tanto de atención como problemas, por ejemplo, de procesamiento de la información a través de esa memoria que viene como una memoria de información sensorial, como un tipo de memoria inmediata de los eventos que suceden minutos antes, o también de esa memoria, ¿no es cierto?, remota o memoria pasada de procesamiento largo, en el cual más bien se van recuperando informaciones quizás desde las primeras edades, informaciones que se han tenido unos años antes en la escuela, e información que para el niño en este caso necesita ser constantemente no solo adquirida, no solo codificada, sino también recuperada. Y esa información tiene sus canales también de recuperación, como hemos podido ver en los textos, y vamos a poder ver ahora en las presentaciones que se hacen en esta semana siguiente, de manera que esa información se la puede recuperar también a través de la forma escrita, la forma oral, ¿no?, la composición de textos que posiblemente se ve un poco deteriorada a lo largo de los años, porque nuestros estudiantes van sobre todo por el sistema educativo antiguo, potenciaban su memoria, es decir, una memoria mecánica, reproductiva, el sacrificio precisamente del análisis, de la reflexión, de la propia elaboración que el niño haga de un determinado contenido, un determinado texto, un determinado relato. Entonces, esa memoria va a ser fundamental y se va a ver muchas veces perjudicada o alterada, sobre todo en algunos trastornos del neurodesarrollo, como hacen a los que vamos a ver en esta tercera semana, referidos al trastorno de atención o a los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces vamos a ver que este tipo de trastornos, así como por ejemplo la discapacidad intelectual o discapacidad mental,
van a tener que ver precisamente con la afectación de no solo la atención en el caso del déficit de atención, porque el niño no va a poder procesar y seleccionar la información relevante. Cotidianamente, decíamos, recibimos muchísima información, no solo del cuerpo, decíamos, el clima interno, sino de un ambiente que nos rodea. Pero focalizamos esa atención a partir de nuestros sentidos. Escuchamos una información que nos interesa, vemos una información de una manera más atenta, leemos un determinado texto que nos interesa, atendemos una parte determinada de un discurso, de un diálogo, y de pronto si alguien habla, por ejemplo, de que ya son las 12 del mediodía, pues vamos a atender más bien los mensajes internos que nos proporciona en este caso nuestro sistema digestivo. Y si de repente nos encontramos caminando por una calle donde hay mucho viento, la temperatura ha bajado y alguien posiblemente añada un elemento más de comentario para aumentar precisamente esa perspicacia para poder identificar ese estímulo de frío, pues con seguridad nuestro sistema táctil se incrementará en cuanto a la identificación y focalización de ese estímulo. En el déficit de atención, vamos a ver que este trastorno, que tiene muchísimas causas, pueden ser estas causas, decíamos, de trastornos del neurodesarrollo, que tendremos que aprender a distinguirlas, por ejemplo, de las deficiencias de atención, por ejemplo, que vengan por afectaciones de un clima emocional. Problemas que en las familias, por ejemplo, donde se generan procesos de riesgo psicosocial, violencia, agresión, un maltrato pasivo al niño, desatención al niño, entonces van a ser apegos ambivalentes, inseguros, que van a afectar precisamente en que el niño pueda concentrarse en sus actividades escolares y tenga inclusive muchas veces una afectación de un ambiente, de horarios, de falta de permanencia, de constancia, de ciertos rituales que se van cumpliendo en las familias a la hora de hacer la tarea, de dónde se guardan los cuadernos, cómo se destina un espacio físico para ello, y posiblemente sean estos muchos de los factores que tengamos que aprender a distinguir cuando se trata de un trastorno de neurodesarrollo, como en el caso del déficit de atención, con o sin hiperactividad, y en los casos donde estamos teniendo otros factores que están condicionando precisamente la no atención del niño. La memoria va a tener precisamente ese suministro de la atención para lograr que lo que se ha adquirido a través de cualquiera de los sentidos pues se procese a nivel cognitivo. El hipocampo va a ser la estructura central del sistema nervioso central que se va a encargar de aglutinar toda la información que entra de tipo visual, auditiva, táctil, decíamos, propioceptiva, vestibular, y la va a concentrar en este espacio donde precisamente se va a ir almacenando a lo largo de nuestra vida. De ahí que si nosotros nos ponemos a pensar, posiblemente nuestros recuerdos más remotos vengan de los 3, los 4, los 5 años, y para las personas que tenemos ya una edad un poco más avanzada, pues verán que muchos años que venimos guardando esta información de eventos biográficos, episódicos, de información que para nosotros es vital. Por ejemplo, el repetir nuestro nombre, ¿no es cierto?, dónde vivimos, quiénes son nuestros padres, qué se llaman nuestros hijos. Son informaciones que precisamente por repetición o porque evocan a un momento emocional muy significativo, se han ido apropiando y se han ido impregnando en nuestro sistema nervioso, formando redes neuronales. Redes que constituyen ya ahora huellas némicas que son difíciles de borrar, precisamente por la importancia que tienen estas y por la repetición con que se han ido dando, ¿no? Entonces, seremos capaces en el aula de poder generar estos procesos que activen a la amígdala, que va a ser el centro cerebral emocional, y le suministren al hipocampo toda esa emoción que tendría que dar un contenido, que tendría que poder proporcionar un maestro al momento de trabajar determinados contenidos, qué estrategias didácticas podría aplicar para que se potencien precisamente estos problemas tanto de atención como memoria. Si neurobiológicamente la memoria se trata de establecer estas conexiones y redes neuronales a través de la sinapsis, pues diríamos que psicosocialmente estas se van impregnando y se van quedando en nuestro hipocampo para poder ser evocadas en el momento que así necesitemos esa información,
va a depender sobre todo de esos procesos que tienen que ver con lo motivacional, con la emoción que causa determinado texto, y seguramente les vendrá a la memoria en muchos de nuestros estudiantes que posiblemente no recuerden cuando se ha dado la guerra del Chaco, pero con seguridad sí están atentos y me recuerdan bien qué día va a empezar el Mundial 2018, ¿no? El Mundial de Fútbol. Esa es una de las muestras que precisamente almacenamos lo que nos interesa, lo que nos motiva, y que posiblemente el campeón, los que son afectos al fútbol, recuerden perfectamente qué ha sucedido en el anterior campeonato mundial y quién ha sido el campeón. Sin embargo, posiblemente olviden, ¿no es cierto?, cuáles son los datos y los hechos que hoy en día estamos viviendo, por ejemplo, en Chuquisaca, y que posiblemente ha sido un tema tan reiterado durante los últimos periodos en los cuales se ha discutido esta temática, pero que posiblemente porque no tocaba algo personal o algo emocional nuestro, lo recordemos menos seguramente que los habitantes de Muyupampa, Macharetí, o en el caso Incahuasi mismo, ¿no? Entonces veremos que la memoria es un proceso mental superior bastante complejo, pero que va a tener su puerta de ingreso, que es la atención. Entonces toda esta información no se la empieza a trabajar en la escuela, sino que tenemos que dar las condiciones propicias para que desde las familias y desde nuestra práctica docente podamos potenciar precisamente a trabajar no a partir de que el niño tiene 7, 8, 9 o 10 años o más, sino que ese proceso vaya acompañado de ciertas estrategias que nos permitan a nosotros como educadores ir fomentando en nuestra práctica de aula cotidianamente, ¿no? Cómo la sociedad y los grupos sociales para la comunidad educativa tienen que implicarse precisamente en lo que son precisamente estos nuevos modelos de educación sociocomunitaria y productiva, donde lo que vamos a ver es que se va imprimiendo también a través de los discursos sociales, de los medios de comunicación, de la comunidad en su conjunto, mucho de lo que posiblemente el niño vaya a retener, y cómo determinados cuadros, en este caso alteraciones de trastornos del neurodesarrollo, pues van afectando ese procesamiento natural que va dándose a lo largo de la vida en el ser humano, y que por estas determinadas razones neurobiológicas se ven perturbados. Entonces, cómo el maestro puede aprender a identificar y cómo posteriormente proponer a partir de su propia práctica, de sus experiencias de aula, de recuperar lo que ustedes hasta el momento han venido haciendo, para poder hacer que estos niños pues superen muchas de las dificultades, porque vamos a ver que en los trastornos de déficit de atención además se va a caracterizar por otros elementos conductuales que el niño presenta, de no poder focalizar e ir saltando muchas veces en la hiperactividad, por ejemplo, de un estímulo a otro, de manera que no focalice y toda la información caótica entre al sistema nervioso y luego no se pueda seleccionar y codificar lo que sea importante para que en el momento en que se necesite tenga la habilidad y la capacidad de seleccionar lo que se le está solicitando, lo que él mismo necesita para resolver un determinado problema o una adaptación cotidiana a los hechos comunes de la vida, y no encuentre esa información porque la información está mal codificada, mal almacenada, o posiblemente nunca se almacenó porque en medio había un caos de otra información que ha ido perturbando y produciendo precisamente una alteración en la codificación para esa recuperación que estaríamos esperando a lo que conocemos como memoria, ¿no? Entonces, esa capacidad de que nosotros vayamos haciendo redes y marcando sobre todo estos esquemas, estos que se han venido a denominar precisamente redes neuronales, y que van marcando huellas némicas en nuestro sistema nervioso, es lo que tenemos que ser capaces de poder trabajar en el aula, no a través de una memoria mecánica, sino a través de los procesos de análisis, de reflexión, a través de los procesos que implican que el niño aprenda a decodificar esa información, no memorísticamente, sino sobre todo por procesos de raciocinio, por procesos de lógica, por procesos, decíamos ya, que van a implicar el trabajo de otro tipo de cortezas, como el caso de la corteza prefrontal, que va a ser precisamente la que va a ser la encargada de poder elaborar un discurso, elaborar una determinada respuesta ante una determinada situación, pero que siempre se va a alimentar de este centro de la memoria. Ha sido un gusto saludarlos. Vamos en esta semana revisando los trabajos y vamos haciendo retroalimentaciones, si acaso así colectivas y si fueran necesarias individuales,
pero por los trabajos que ya he ido observando, pues vamos por buen camino y con un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es Ivonne Ramírez y para cualquier cosa, pues les dejo mi número de celular, que es el 728-85-117. Con toda confianza estoy para poder atenderlos este tiempo. Gracias.